En la cena de Acción de Gracias, mi abuelo me ataca, nunca serás una Sterling, eres un error. En silencio, mi respuesta es un acto de desafío. Rompo una página crucial de un sobre y dejo caer los pedazos en su copa de vino, advirtiéndole, querrás pescar esos pedazos. Ella condujo hasta allí para la cena de Acción de Gracias y, en lugar de un «qué bueno que viniste», su abuelo la hizo sentarse como si estuviera a punto de ser interrogada. Disfruten la historia de hoy. Mi abuelo me miraba con 40 años de desprecio en sus ojos, sosteniendo un correo electrónico impreso que le había enviado a mi padre meses atrás. Mi padre no me miraba. Mis medios hermanos estudiaban sus bebidas como cobardes. Y me di cuenta, de pie en esa fría y formal sala de estar el día de Acción de Gracias, de que no me habían invitado a cenar. Me habían invitado para convertirme en el chivo expiatorio de todo. Por los crímenes que mi padre había cometido y de los cuales pasé 6 meses intentando salvarlo. La llamada llegó a las 6 de la mañana de un martes de marzo. Yo ya estaba despierta, de pie junto a la ventana de mi cocina con una taza de café ya frío, viendo el cielo volverse azul pálido sobre los tejados de Yorktown. La voz de mi padre sonaba tensa, demasiado casual. «Hola, Harper, ¿estás ocupada?» Dejé la taza de café en la mesa. «¿Qué es esta vez? ¿Acaso no puedo llamar solo para hablar con mi hija?» En los 17 años desde que me gradué de la Facultad de Derecho, mi padre me había llamado 2 veces por razones que no estaban relacionadas con una crisis. Una para decirme que mi abuela había muerto. Otra para preguntarme si conocía a un buen mecánico en Richmond. Todas las demás llamadas, y habían sido docenas, seguían el mismo patrón. La apertura demasiado casual, la larga pausa, y luego, la petición. «Son las 6 de la mañana, papá». «¿Cierto?» «Bueno». Se aclaró la garganta. «Hay una situación». «Nada grave. Un asunto de negocios. Tal vez necesite a alguien que revise unos papeles». Observé a una corredora pasar por la acera de abajo, su aliento visible en el aire frío. «¿Qué clase de papeles?» «Solo contratos, cosas financieras». «Ya sabes cómo es». No pregunté de qué empresa se trataba esta vez, ni qué tan malos eran los números, ni quién estaba ya rondando como buitre. Había aprendido hacía años que la verdad salía en etapas, cada una peor que la anterior. La llamada inicial siempre era un globo sonda. Para cuando obtuviera la imagen completa, revisar unos papeles se habría transformado en algo que requeriría mi atención total durante semanas. «Estaré en Richmond el viernes», dije. «¿Podemos hablar entonces?» El viernes podría ser. Yo esperaba que tal vez pudiera ser hoy o mañana. Fue entonces cuando lo supe. Cuando revisar unos papeles necesitaba suceder inmediatamente, significaba que alguien oficial ya se había involucrado, el IRS, Servicio de Impuestos Internos, la Oficina del Fiscal General del Estado o algo peor. «Te llamo luego», dije, y colgué. Me quedé allí parada durante mucho tiempo, con el teléfono aún en la mano. A través de la ventana, la ciudad despertaba a mi alrededor. Los autos comenzaban a llenar las calles. Un camión de reparto estacionado en doble fila frente a la panadería de la esquina. Una mañana de martes normal. Personas normales dirigiéndose a trabajos normales donde no pasarían su hora de almuerzo tratando de averiguar qué leyes había roto su padre esta vez. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Jessica Brooks, mi asistente, reunión de socios movida a las 2 de la tarde. Además, el archivo Hendrix está listo para tu revisión. Respondí, gracias. Estaré allí a las 9. Luego abrí mi computadora portátil y comencé a buscar noticias sobre Sterling Development Partners. La última aventura de mi padre, supuestamente enfocada en proyectos residenciales de uso mixto en los suburbios de Richmond. Yo lo había ayudado a establecer la LLC hace 2 años, revisé los acuerdos de asociación y lo asesoré sobre el cumplimiento normativo. Él había prometido que esta vez sería diferente. A 3 páginas de búsqueda de profundidad, lo encontré. Una pequeña nota en una revista de negocios de Richmond de la semana anterior que mencionaba que Sterling Development Partners estaba bajo investigación de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos por posible fraude a inversionistas. Cerré la laptop. La gente siempre quiere saber por qué seguí ayudándolo,
¿por qué simplemente no me alejé y lo dejé enfrentar sus propias consecuencias? Es una pregunta justa. Me lo he preguntado cientos de veces. La respuesta fácil es mi madre. Linda Jenkins creció en una casa de 2 habitaciones en Falls Church con 3 hermanas, un padre que conducía un camión de correo y una madre que limpiaba casas en su tiempo libre. Se pagó un colegio comunitario y luego se transfirió a la Universidad de Virginia, UVA, con una beca, donde conoció a Richard Sterling III en una fiesta en la que ninguno de los dos debía estar. Ella tenía 20 años y trabajaba como camarera del servicio de catering. Él tenía 22, estaba borracho con champán y terminaba su MBA. La familia Sterling era dinero viejo de Virginia. No al nivel de los Rockefeller, pero lo suficientemente cómodos como para tener un apellido que significaba algo en ciertos círculos. Arthur Sterling, mi abuelo, había tomado la empresa regional de construcción de su padre y la había transformado en un imperio de desarrollo, centros comerciales, parques de oficinas, una docena de subdivisiones en todo el estado. Para cuando nació Richard, había suficiente dinero familiar como para que trabajar fuera opcional. Mi padre eligió lo opcional, o más bien eligió la apariencia de trabajo, el título, las tarjetas de presentación, la oficina de la esquina en un edificio propiedad de su padre sin ninguna de la disciplina real requerida para dirigir algo. Mi madre entendió esto antes que yo. Una vez me dijo que, antes de cumplir un año de casada, supo que había cometido un error. Pero para entonces, estaba embarazada de mí, y en 1987, en ciertos círculos sociales de Virginia, eso todavía significaba algo. Pensé que podía ayudarlo, dijo. Estábamos sentadas en su porche en McLean, 3 meses antes de que muriera. El cáncer ya la estaba vaciando por dentro. Pensé que si alguien simplemente creía en él lo suficiente, podría convertirse en la persona que quería ser. No dije nada. Para entonces, había aprendido que algunos silencios son más amables que las palabras. Nunca fue cruel, Harper. Eso es lo que la gente no entiende. No era cruel. Solo era. Su voz se apagó, mirando los cornejos de su jardín delantero. Solo era débil. Y yo no pude arreglar eso. Nadie puede arreglar eso por otra persona. El divorcio ocurrió cuando yo tenía 7 años. Mi madre nos mudó a McLean, lo suficientemente cerca de la órbita de los Sterling para que pudiera ver a mi padre los fines de semana, pero lo suficientemente lejos para que no tuviéramos que fingir que pertenecíamos allí. El acuerdo de divorcio fue modesto para los estándares de los Sterling. Los abogados de mi abuelo se aseguraron de ello. Mi madre volvió a trabajar, primero como secretaria en un bufete de abogados, luego como asistente legal, luego como gerente de oficina. Nunca se volvió a casar. Nunca se quejó. Vi a mi padre en fines de semana alternos durante los primeros años, luego mensualmente después de que se volvió a casar, y luego solo en días festivos y cumpleaños. Su nueva esposa, Cynthia, era cortés conmigo de la manera en que la gente es cortés con los trabajadores de servicio, una sonrisa que nunca llegaba a los ojos, preguntas sobre la escuela cuyas respuestas olvidaba de inmediato. Tuvieron 2 hijos juntos, mis medios hermanos Chase y Hunter. Me invitaban a sus fiestas de cumpleaños. Me sentaba en un rincón a comer pastel y trataba de no notar lo diferentes que eran sus juguetes de los míos, lo grandes que eran sus habitaciones, con qué facilidad su madre les compraba cosas para las que mi madre ahorraba meses. Mi abuelo, Arthur Sterling, dejó clara su opinión sobre mí desde el principio. Recuerdo la primera vez que lo conocí. Yo tenía 5 años. Mis padres, aún juntos, me llevaron a la finca familiar en Charlottesville para Acción de Gracias. La casa era enorme, con columnas blancas y extensos jardines. El tipo de lugar que aparecía en revistas sobre casas históricas de Virginia. Me daba miedo la casa. Me daba miedo él. Así que, esta es la niña, dijo, mirándome desde arriba. No se agachó, no sonrió. Sus ojos eran pálidos, azules y fríos, evaluándome como si fuera un artículo de mercancía que estaba considerando devolver. Di hola a tu abuelo, Harper, me instó mi madre, con una mano firme en mi espalda. Hola, logré articular. Arthur Sterling gruñó, se dio la vuelta y no volvió a hablarme en todo el fin de semana. A lo largo de los años, su indiferencia se solidificó en algo más activo.
Comentarios sobre la familia de mi madre. Insinuaciones de que yo no era una verdadera Sterling. Exclusiones intencionadas de ciertas reuniones. Cuando me gradué summa cum laude en la Facultad de Derecho de Yorktown, mi abuela Eleanor, la única persona de esa familia que alguna vez me mostró calidez genuina, me envió una tarjeta con un cheque por $500 y una nota que decía que estaba orgullosa de mí. Mi abuelo no envió nada. Mi padre tampoco. Pero mi madre me hizo prometerlo. Tu padre te va a necesitar algún día, dijo casi al final, cuando la morfina hacía que sus palabras fueran lentas y soñolientas. Aún no lo sabe. Cree que su padre siempre estará ahí para atraparlo. Pero ese dinero, Harper, ese dinero viene con condiciones. ¿Y cuando esas cuerdas se rompan? Mamá, no puedo. Es tu padre. Su mano, ligera y como de papel, encontró la mía. Sé lo que es. Siempre lo he sabido. Pero es tu padre y yo lo elegí. Y esa elección te creó a ti. Eres lo mejor que he hecho. Lo mejor que hicimos juntos. Y cuando necesite ayuda, cuando realmente la necesite, serás la única a la que podrá acudir. Quería discutir. Quería decirle que mi padre nunca había estado allí para mí. Que los cheques de manutención infantil llegaban tarde casi siempre. Que se había perdido mi graduación de la universidad por un viaje de negocios que resultó ser un fin de semana de golf en Hilton Head. Pero ella se estaba muriendo. Se estaba muriendo. Y esta era la única cosa que me pedía. Está bien, dije. Está bien, mamá. Lo ayudaré. Ella sonrió y cerró los ojos. 3 semanas después, se había ido. Eso fue hace 12 años. En el tiempo transcurrido desde entonces, he construido una carrera como gestora de crisis, el término cortés para alguien que limpia los desastres antes de que se conviertan en escándalos públicos. Trabajo para una firma boutique en DC, asesorando a ejecutivos y políticos menores sobre cómo manejar escándalos, investigaciones, cobertura de prensa hostil. El trabajo requiere un conjunto particular de habilidades. La capacidad de mantener la calma cuando todos los demás entran en pánico. El talento para encontrar el único hilo que podría desenredar un problema. La disposición a trabajar toda la noche, hacer llamadas telefónicas difíciles y decirles a personas poderosas cosas que no quieren escuchar. Soy buena en eso. Soy buena porque he estado practicando desde que tenía 19 años, cuando la primera empresa de mi padre, una firma de consultoría que en realidad era solo una fachada para aceptar dinero de su padre mientras fingía trabajar, colapsó bajo una pila de facturas sin pagar y acreedores furiosos. Convencí a su propietario de que no lo demandara. Negocié planes de pago con los proveedores. Pasé mis vacaciones de verano de la universidad sentada frente a hombres con la cara roja en trajes baratos, explicando que Richard Sterling III pagaría lo que debía tan pronto como mejorara su flujo de caja. Desde entonces, ha habido 7 quiebras de empresas separadas, 3 demandas, una auditoría del IRS que logré reducir de cargos de fraude penal a una multa civil. 2 ocasiones en las que socios comerciales amenazaron con ir a la prensa sobre tratos cuestionables y los convencí de aceptar acuerdos en su lugar. Mi abuelo nunca se enteró de nada de eso. Esa era la otra parte del acuerdo. Verán, la imagen pública de mi padre, la imagen que su familia creía, era la de un hombre de negocios exitoso que tal vez había tenido mala suerte, tal vez se había asociado con las personas equivocadas un par de veces, pero que fundamentalmente era sólido, un Sterling de pura cepa. Cualquier sugerencia de lo contrario habría sido devastadora, no necesariamente para mi padre, sino para su acceso al dinero familiar. Arthur Sterling todavía controlaba los hilos del dinero. La herencia, las distribuciones del fideicomiso, los préstamos que nunca tenían que ser devueltos. Todo fluía a través de él. Y Arthur Sterling creía en una cosa por encima de todo, la sangre. Su sangre, su legado, su apellido. Si hubiera sabido la verdad sobre su hijo, las empresas fallidas, los tratos cuestionables, la mala gestión casi criminal, habría destruido esa creencia. Y mi padre, con todos sus muchos defectos, entendía esto con perfecta claridad. Así que mantenía los desastres en silencio, los mantenía en la familia, los mantenía conmigo. Y yo los limpiaba año tras año, crisis tras crisis, porque se lo había prometido a mi madre.
Porque alguna parte de mí todavía quería que mi padre me mirara y viera a una hija digna de ser reconocida. Porque alejarme se sentía como admitir que todo lo que había hecho, todas esas horas, todos esos rescates, toda esa competencia silenciosa, no habían significado nada en absoluto. Tomé el tren a Richmond el viernes, llegando a la oficina de mi padre justo al mediodía. Sterling Development Partners operaba desde un almacén reformado en el barrio de moda de Scott's Addition, ladrillo visto y madera recuperada, el tipo de espacio que susurraba creativo y visionario mientras costaba una fortuna en alquiler. Mi padre me recibió en la puerta, pareciendo más viejo de lo que recordaba. Su cabello se había vuelto mayormente gris y había nuevas líneas alrededor de sus ojos. Harper. Me dio un abrazo rápido, de esos que duran exactamente 2 segundos antes de dar un paso atrás. Gracias por venir. ¿Cuál es el daño? Él miró a su alrededor como si alguien pudiera estar escuchando. Hablemos en mi oficina. La oficina era grande, con paredes de cristal y vista al estacionamiento. Mi padre cerró la puerta y bajó las persianas antes de sentarse detrás de su escritorio. Yo tomé la silla frente a él y esperé. Así que, dijo, ha habido un malentendido con el fiscal federal. Su rostro palideció. ¿Cómo lo? Sé leer, papá. Salió en la revista de negocios. Se suponía que eso se mantendría en silencio. Es una investigación federal. Nada se mantiene en silencio por mucho tiempo. Se frotó los ojos. En ese momento, parecía lo que era, un hombre de 62 años que había pasado su vida huyendo de consecuencias que finalmente lo estaban alcanzando. Son los inversores, dijo finalmente. Algunos de ellos afirman que tergiversé los rendimientos. Que prometí cosas que no podía cumplir. ¿Lo hiciste? Les dije lo que yo creía en ese momento. Eso no es lo que pregunté. Él me miró a los ojos, luego apartó la mirada. Las proyecciones eran agresivas. Yo lo sabía. Pero se suponía que el mercado repuntaría. Los desarrollos debían comenzar a construirse hace 6 meses si los permisos hubieran salido a tiempo. Si los contratistas no hubieran. Papá, mantuve mi voz nivelada. ¿Qué exactamente les dijiste a los inversores sobre los rendimientos proyectados? El silencio se alargó. Fuera de la oficina, podía escuchar a alguien tecleando, un teléfono sonando, los sonidos normales de un lugar de trabajo que no tenía idea de que sus cimientos estaban a punto de desmoronarse. Les dije 14%. Garantizado. Más silencio. Papá, se suponía que debía estar garantizado. Los números tenían sentido. Los socios que traje, ellos dijeron. ¿Qué socios? Enumeró 3 nombres. No reconocí ninguno, lo cual ya era una mala señal. Cuando mi padre se asociaba con personas de las que nunca había oído hablar, generalmente significaba que los había conocido en un bar o en un campo de golf, encantado por sus promesas sin molestarse en verificar sus antecedentes. Necesitaré verlo todo, dije. Todas las comunicaciones con inversores, todos los acuerdos de asociación, cada estado financiero que hayas generado en los últimos 2 años. Los abogados ya tienen la mayor parte de eso. ¿Qué abogados? Nombró una firma de nivel medio de Richmond con la que yo había trabajado una vez antes. Competentes, pero no excepcionales. ¿Quién está a cargo? ¿David Lawson? Él asintió. Lawson era sólido. No brillante, pero minucioso. Le diría a mi padre la verdad, incluso si mi padre no quería escucharla. ¿Qué ha dicho Lawson sobre tu exposición legal? Mi padre se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Dice que la evidencia es sustancial. Dice que tienen correos electrónicos. ¿Qué tipo de correos? Comunicaciones con inversores describiendo los rendimientos garantizados. ¿Qué más? Dice. La voz de mi padre se quebró. Se aclaró la garganta. Dice que, si esto va a juicio, podría estar enfrentando tiempo en una prisión federal. Allí estaba. El peor de los casos al descubierto. Me quedé muy quieta calculando. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pérdidas totales de los inversores.
$8 millones, más o menos. $8 millones. Mi padre había convencido a personas para que le dieran $8 millones basándose en promesas que no podía cumplir. Y ahora el gobierno federal quería usarlo como ejemplo. ¿Los inversores quieren su dinero de vuelta o quieren sangre? Un poco de ambos. Hay un grupo de ellos, 8 familias que perdieron sus ahorros para la jubilación. No van a desaparecer. Pensé en esas 8 familias. Personas que le habían confiado todo lo que tenían a mi padre, probablemente porque era encantador, seguro de sí mismo y tenía un apellido que sonaba antiguo y respetable. Personas que ahora enfrentaban la vejez sin nada. ¿Qué pasa con el abuelo?, pregunté. ¿Sabe algo de esto? Mi padre se dio la vuelta. Su expresión era complicada. Miedo y algo más. Algo que se parecía casi a la esperanza. No. Y no puede, Harper. Si se entera. Sé que las distribuciones del fideicomiso, la herencia, todo depende de... Lo sé, papá. Nos miramos. En sus ojos, pude ver cómo hacía los cálculos. ¿Cuánto haría su hija por él esta vez? ¿Hasta dónde podría presionar antes de que ella finalmente retrocediera? Hablaré con Lawson, dije. Veré qué opciones hay. Sus hombros se desplomaron por el alivio. Gracias. Gracias, Harper. Sabía que podía contar contigo. Me levanté, recogiendo mi bolso. No me des las gracias todavía. Esto es grave. No es una disputa con el propietario ni una auditoría de impuestos. Son cargos penales federales. Pero tú has manejado cosas peores. No lo había hecho, pero él creía que sí porque necesitaba creerlo. Y yo nunca le había dicho lo contrario. Estaré en contacto, dije, y me fui. Los siguientes 3 meses fueron algunos de los más duros de mi vida profesional. Tomé una licencia de mi firma, alegando una emergencia familiar. Mis socios no estaban emocionados. Yo era la que más generaba ingresos, su persona de referencia para casos delicados. Pero lo entendieron. La familia es lo primero. Eso es lo que la gente siempre decía. Me mudé a un alquiler a corto plazo en Richmond y comencé el minucioso trabajo de entender exactamente cuán profundo era el problema de mi padre. Era peor de lo que pensaba. Las proyecciones agresivas resultaron ser fabricaciones absolutas en algunos casos. Los acuerdos de asociación eran un desastre de términos contradictorios y promesas vagas, y los correos electrónicos, docenas de ellos enviados por mi padre personalmente, establecían un patrón de tergiversación por el que cualquier fiscal salivaría. David Lawson fue directo conmigo desde el principio. Tu padre se enfrenta a entre 10 y 15 años si esto va a juicio, dijo. Estábamos en su oficina, un espacio abarrotado en un rascacielos del centro. La evidencia es abrumadora. Su mejor opción es un acuerdo de culpabilidad. ¿Qué tipo de acuerdo? He tenido conversaciones preliminares con el fiscal federal auxiliar, Asa Mitchell. Están dispuestos a considerar de 3 a 5 años con la posibilidad de un programa de libertad condicional supervisada si se declara culpable de fraude electrónico y acepta una restitución completa. 3 a 5 años. Mi padre, que nunca había enfrentado una consecuencia real en su vida, pasando de 3 a 5 años en una prisión federal. ¿Qué pasa con la restitución? $8 millones es. Sus honorarios de abogado por sí solos se comerán la mayor parte de sus activos líquidos. Después de eso, es cuestión de que se puede liquidar. La propiedad vacacional en los Outer Banks, su participación en el desarrollo de condominios en Richmond, cualquier cosa que esté únicamente a su nombre. ¿Qué hay del fideicomiso familiar? Lawson negó con la cabeza. Los activos del fideicomiso están protegidos. No son suyos para darlos. Y, francamente, incluso si lo fueran, tu abuelo tendría que aprobar cualquier distribución de ese tamaño, dada la naturaleza de los cargos. No necesitaba terminar. Si Arthur Sterling se enteraba de que su hijo enfrentaba cargos federales por fraude, el dinero del fideicomiso se secaría al instante. La obsesión de mi abuelo con el apellido de la familia anularía cualquier sentimiento paternal que pudiera tener.
Así que el acuerdo es, de 3 a 5 años, restitución completa de los activos personales de mi padre y cooperación total. Ese es el esquema. Obviamente, negociamos los detalles. ¿Y si no lo toma, si va a juicio y pierde? 15 años, posiblemente más. Moriría en prisión. Conduje de regreso a mi departamento alquilado esa noche y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo pensando en mi madre, en su promesa, en lo que a ella le hubiera gustado que yo hiciera. El problema era que sabía que ella no habría querido esto. No habría querido que yo sacrificara mi carrera, mi vida, mi paz mental para salvar a un hombre que nunca había hecho lo mismo por mí. Ella me había pedido que lo ayudara cuando lo necesitara. No me había pedido que me prendiera fuego para mantenerlo caliente. Pero, ¿alejarme ahora cuando enfrentaba la prisión, cuando todo estaba en juego? ¿Podría hacer eso? ¿Podría mirarme al espejo y saber que lo había abandonado a su suerte? La respuesta era no. Todavía no. No hasta que hubiera intentado todo. Durante el verano, renegocié el caso de mi padre desde cero. La clave eran los inversores, las 8 familias que lo habían perdido todo. Eran el corazón del caso de la fiscalía, las víctimas comprensivas cuyas historias convencerían a cualquier jurado. Pero se podía negociar con las víctimas si te acercabas a ellas correctamente. No comprarlas exactamente, sino compensarlas. Me reuní con cada familia individualmente, conduciendo por todos los suburbios de Virginia, sentándome en salas de estar y mesas de cocina, escuchando historias de planes de jubilación destruidos y sueños pospuestos. No me disculpé en nombre de mi padre. Eso habría sido una admisión de responsabilidad. En cambio, hice preguntas. ¿Qué haría que esto se solucionara? ¿Qué se necesitaría para que se sintieran completos de nuevo? Las respuestas variaban. Algunos querían dinero, simple y llanamente. Otros querían reconocimiento, una declaración pública, una disculpa. Unos pocos querían la seguridad de que mi padre nunca le haría esto a nadie más. No prometí nada, pero escuché y tomé notas, y comencé a ver un camino a seguir. El fondo de restitución fue la primera pieza. Convencí a mi padre de liquidar todo. La casa de la playa, los condominios, el bote que casi no usaba, y poner las ganancias en un fideicomiso para las víctimas. No eran 8 millones de dólares. Estaba más cerca de los 2 millones, pero era algo. La segunda pieza fue más difícil, convencer a las víctimas de que apoyaran un acuerdo de culpabilidad en lugar de un juicio. Esto requirió un trabajo delicado. Expliqué, sin decirlo exactamente de forma directa, que un juicio sería largo, costoso e incierto, que incluso si mi padre fuera condenado, tal vez nunca verían un centavo de restitución, que un acuerdo negociado era más rápido, más limpio, y en última instancia, mejor para todos. 6 de las 8 familias aceptaron. Las otras 2 estaban decididas a ver a mi padre esposado, y no había nada que yo pudiera hacer al respecto. La tercera pieza fue David Lawson, quien trabajó conmigo para presentar una nueva propuesta a Lausa Michei. Dada la restitución parcial, dado el apoyo de las víctimas a un acuerdo, dada la edad de mi padre y su falta de antecedentes penales previos, ¿podríamos discutir cargos reducidos? Las negociaciones tomaron semanas. Hubo contratiempos, momentos en los que todo estuvo a punto de desmoronarse. El AUSA se mostraba escéptico. Mi padre estaba impaciente, llamándome a diario para preguntar por qué tardaba tanto, como si yo estuviera arrastrando los pies en lugar de trabajar jornadas de 16 horas para salvarle la vida. Pero a finales de octubre, teníamos un trato. Mi padre se declararía culpable de un cargo de fraude electrónico, un cargo reducido de la acusación original. Cumpliría 18 meses en un centro de seguridad mínima, seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada. Pagaría 2 millones de dólares en restitución y se le prohibiría permanentemente trabajar en valores o gestión de inversiones. 18 meses. No de 3 a 5 años, no 15. 18 meses y luego sería libre. Lo único que quedaba eran las formalidades. Mi padre necesitaba firmar los documentos de aceptación de culpabilidad. El tribunal necesitaba recibir mi certificación oficial como coordinadora de crisis, el papel que había estado desempeñando todo el tiempo, coordinando a las víctimas, administrando el fondo de restitución, haciendo de enlace con la fiscalía.
Sin esa certificación, el AUSA lo había dejado claro, el acuerdo colapsaría. Las víctimas confiaban en mí, no en mi padre. Mi participación era lo que hacía que el acuerdo funcionara. Conduje a Richmond para entregar los papeles en persona. Mi padre estaba en su oficina luciendo más saludable de lo que había estado en meses. El estrés había sido duro para él, pero la luz al final del túnel parecía haberle restaurado algo de energía. Harper. Se levantó cuando entré, y de hecho, sonrió. ¿Está hecho? Casi. Puse la carpeta en su escritorio. Necesitas firmar la aceptación de culpabilidad y yo necesito presentar mi certificación oficial ante el tribunal el lunes. Ese es el documento que confirma mi papel como coordinadora de crisis, que continuaré administrando el fondo de restitución y las comunicaciones con las víctimas durante tu libertad condicional. Pasó las páginas sin leerlas realmente. Mi padre nunca había sido de fijarse en los detalles. 18 meses, dijo. Realmente lo lograste. Fue un esfuerzo de equipo. David Lawson hizo la mayor parte del trabajo legal pesado. Pero tú eres la que habló con los inversores. Tú eres la que hizo que esto sucediera. No discutí. Era verdad y ambos lo sabíamos. Hay algo más, dijo. Acción de gracias. Mi expresión cambió. ¿Qué pasa con eso? Tengo una invitación este año. Cada año desde la muerte de mi madre, a mí, intencionalmente, no me invitaban al Día de Acción de Gracias de la familia Sterling. La reunión se llevaba a cabo en la finca de mi abuelo en Charlottesville, la misma casa enorme donde lo había conocido cuando era una aterrorizada niña de 5 años. Cynthia asistía, por supuesto, junto con Chase y Hunter y sus familias. Pero yo era persona non grata, un recordatorio del error de juventud de mi padre. Este año, la invitación había llegado a mi buzón hacía 3 semanas, escrita a mano, formal y fría, se solicita el placer de su compañía en la cena de Acción de Gracias. Yo lo arreglé, dijo mi padre. Papá quiere. Tiene algunas preguntas sobre estos últimos años. Algo frío se movió dentro de mí. ¿Qué tipo de preguntas? No es nada. Solo han surgido algunas cuestiones financieras. Discrepancias en mis cuentas. Notó que el dinero se movía, las liquidaciones, los honorarios legales. Ha estado haciendo preguntas que no puedo responder sin explicarlo todo. Entonces, ¿quieres que yo también esté allí? Para ayudarte a explicar de una manera que no. ¿Que mantenga las cosas importantes en silencio? Me dio una mirada que era casi suplicante. Eres tan buena explicando cosas, Harper. Haciendo que la gente entienda. Debería haberlo visto entonces. Debería haber reconocido la trampa. Pero estaba cansada. Meses de gestión de crisis, de mantener todo unido, de cargar con un peso que no me correspondía cargar. Y una parte de mí, la parte estúpida que nunca aprendía, todavía quería creer que mi padre por fin me estaba invitando a la familia. Está bien, dijo. Estaré allí. La sonrisa de mi padre se amplió. Bien. Bien. Será genial. Ya verás. La mañana de Acción de Gracias estaba gris y fría, y el cielo amenazaba nieve mientras conducía hacia el oeste desde DC hacia Charlottesville. Había empacado una bolsa de viaje, aunque no esperaba quedarme. Después de la cena, planeaba conducir de regreso a la ciudad y pasar el largo fin de semana sola en mi apartamento, descomprimiéndome de los meses de gestión de crisis. La finca Sterling se veía exactamente como la recordaba. Expansiva casa colonial blanca, contraventanas negras, un camino de entrada circular bordeado de arbustos de boj vueltos marrones por el invierno. Ya había varios autos estacionados afuera. El Mercedes de Cynthia, el Range Rover de Chase, un Audi desconocido que probablemente pertenecía a la última novia de Hunter. Me senté en mi auto por un largo momento, con las manos en el volante. Mi bolso estaba en el asiento del copiloto, y dentro estaba la carpeta que contenía mis documentos de certificación. Los papeles que planeaba presentar el lunes por la mañana, la pieza final que consolidaría el acuerdo de culpabilidad. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar.
Cynthia estaba allí con un suéter color crema y pantalones de vestir bien planchados, su cabello rubio perfectamente peinado, su sonrisa tan tensa como siempre lo había sido. Harper, qué bueno que pudiste venir. Cynthia, gracias por invitarme. Se hizo a un lado para dejarme entrar, y fui golpeada por el olor de la casa, cera para madera, dinero viejo y algo asándose en la cocina. El vestíbulo era exactamente como lo recordaba. Techos altos, un candelabro de cristal y retratos de ancestros Sterling mirando hacia abajo con fríos ojos pintados. Todos están en la sala de estar, dijo Cynthia. Tu abuelo te ha estado esperando. Esa frase, te ha estado esperando, debería haber sido mi advertencia. Arthur Sterling nunca esperaba a nadie, y mucho menos a mí. La sala de estar era grande y formal, dominada por una chimenea que crepitaba con lo que parecía un fuego real. Mi padre estaba junto a la ventana, con un trago en la mano. Chase estaba en el sofá con su esposa, Ashley, y sus 2 hijos pequeños. Hunter estaba sentado en un sillón, revisando su teléfono. Y allí, en la silla orejera de cuero, posicionada como un trono en la cabecera de la habitación, estaba mi abuelo. Arthur Sterling tenía 84 años, pero todavía proyectaba la misma fría autoridad que siempre había tenido. Cabello blanco, ojos azules afilados, una boca delgada a la que nunca le había visto una sonrisa. Levantó la vista cuando entré, y su mirada se fijó en mí con la misma cualidad evaluadora que recordaba de aquel primer día de Acción de Gracias décadas atrás. Siéntate, dijo, señalando el único asiento vacío, una silla de respaldo recto colocada directamente frente a él. Tenemos cosas que discutir. Miré a mi padre. No quiso encontrar mis ojos. La ansiedad en mi pecho se tensó en algo más duro. Esto no era una cena familiar. Era una emboscada. Pero me senté. Me senté porque había viajado hasta allí y porque una parte de mí todavía no entendía lo que estaba pasando. Ahora bien, Arthur se inclinó hacia adelante en su silla, apoyando los codos en las rodillas. Hablemos del dinero. ¿Qué dinero? No juegues conmigo, niña. He sido paciente. He dejado que esto continúe durante años porque Richard me aseguró que estaba bajo control, pero ya he tenido suficiente. Miré a mi padre de nuevo. Estaba mirando la chimenea, con la mandíbula tensa, rehusándose a mirarme a los ojos. No estoy segura a qué se refiere, dije con cuidado. La delgada boca de Arthur se torció. Los pagos, los honorarios de consultoría, las constantes demandas de dinero de mi hijo. Todo canalizado a través de ti, me dicen. La habitación se sintió muy silenciosa. Mis medios hermanos no me miraban. Chase estudiaba su bebida. Hunter había dejado su teléfono, pero miraba el suelo. Ashley había reunido a sus hijos y se había marchado silenciosamente. Solo Cynthia me miró a los ojos, y en su mirada, vi algo que casi parecía satisfacción. Abuelo, dije lentamente. Creo que ha habido un malentendido. Ah, sí. Metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó una hoja de papel doblada. Entonces, explica esto. Me la entregó. La desdoblé y vi un correo electrónico impreso, uno que le había enviado a mi padre meses atrás, discutiendo el fondo de restitución para las víctimas de fraude. Esto parece una exigencia, dijo Arthur. $2 millones, dice aquí, para ser depositados en una cuenta controlada por ti. Eso no. Me detuve y, finalmente, lo entendí. Mi padre había sabido que esto vendría. Sabía que su padre eventualmente notaría la desaparición del dinero, la liquidación de activos, la acumulación de honorarios legales. Y, en lugar de admitir la verdad, que su hija había pasado meses salvándolo de una prisión federal, se había adelantado. Había reformulado la historia, me había elegido como la extorsionista, la estafadora, la cazafortunas que su familia siempre había creído que era. En su mente, probablemente tenía perfecto sentido. El acuerdo de culpabilidad estaba negociado. El papeleo estaba listo. Pensaba que yo ya había hecho todo lo que había que hacer, que mi papel estaba esencialmente completo. Podía sacrificarme para proteger su imagen y aún así salir caminando con 18 meses en lugar de 15 años. No había entendido, o no le había importado,
que el acuerdo aún requería mi certificación oficial. Que, sin mi papel formal, todo el arreglo colapsaría. Richard. La voz de Arthur cortó mis pensamientos. ¿Qué tienes que decir? Mi padre finalmente me miró y, en sus ojos, lo vi. El cálculo, la desesperación, la absoluta certeza de que yo seguiría la corriente. Que asumiría la culpa, absorbería el insulto y aún así presentaría esos papeles el lunes, porque eso es lo que yo hacía. Porque siempre arreglaba las cosas. Porque se lo había prometido a mi madre. Te dije la verdad, papá, le dijo a Arthur, con voz firme. Ella ha estado quitándome dinero durante años, usando alguna crisis inventada u otra como excusa para vaciar mis cuentas. Nunca serás una verdadera Sterling, anunció mi abuelo, su voz resonando en la habitación. Tu madre atrapó a mi hijo. No eres más que un error. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. 40 años de desprecio destilados en 2 oraciones. No dije nada. Me levanté y caminé hacia su silla. En mi bolso estaba la carpeta que había traído desde DC. Los documentos de certificación, la pieza final de la salvación de mi padre. Saqué el sobre y lo abrí. Adentro había una sola página, mi declaración formal ante el tribunal confirmando mi papel continuo como coordinadora de crisis, comprometiéndome a supervisar el fondo de restitución y las comunicaciones con las víctimas. Sin esta página, no había trato. El Ausamiche ya había sido explícito. Las víctimas habían aceptado apoyar la declaración de culpabilidad porque confiaban en mí. No en mi padre, no en sus abogados. En mí. Si me retiraba, esa confianza se desvanecía, y sin el apoyo de las víctimas, la fiscalía volvería a los cargos originales. Comencé a rasgar la página. Lentamente. El papel hizo un suave sonido de desgarro en la silenciosa habitación. Cuando terminé, dejé caer los pedazos en la copa de vino de mi abuelo, donde flotaron y se hundieron como hojas muertas. Querrás pescar esos pedazos, dije. Eso es lo único que se interpone entre tu hijo y la acusación federal original. 15 años en lugar de 18 meses. Se suponía que yo debía presentarlo el lunes por la mañana. El rostro de mi padre se quedó en blanco. Ahora lo entendía. Entendía lo que había hecho, lo que le había costado. Empezó a levantarse de su silla. Harper, espera. Las víctimas aceptaron apoyar el acuerdo porque les prometí que yo manejaría la restitución. Que yo estaría allí durante 3 años asegurándome de que les pagaran. Sin mí, no tienen motivos para cooperar. Recogí mi bolso. El fiscal federal asumirá que rechazaste los términos. Para el lunes, los cargos originales seguirán adelante. No puedes hacer esto. Mi padre estaba de pie ahora, su voz quebrándose. No lo harías. Después de todo. Todo lo que hiciste. Lo miré. ¿Por qué hice todo eso? Creo que ambos sabemos la respuesta. Caminé hacia la puerta. Harper. La voz de Arthur me detuvo. Cuando me di la vuelta, el anciano se había levantado de su silla. Su rostro estaba ceniciento, luciendo de repente cada uno de sus 84 años. ¿Es cierto lo que dices sobre los cargos federales? Pregúntaselo a él. No esperé la respuesta. Salí de la sala de estar, a través del vestíbulo, pasando por los fríos ancestros pintados, y salí por la puerta principal. El aire golpeó mi rostro, frío y limpio. Mi auto estaba donde lo había dejado. Casi había llegado cuando escuché pasos detrás de mí, corriendo sobre la grava. Harper, por favor. Mi padre me agarró del brazo. Su rostro estaba salvaje, aterrorizado. Por favor, no puedes hacer esto. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Lo perderé todo. Prisión, Harper. Prisión de verdad. Sí. Después de todo lo que yo. Se detuvo. Empezó de nuevo. Después de todo lo que tú has hecho, ¿por qué lo tirarías a la basura ahora? Me solté el brazo de un tirón. ¿Por qué me usaste? Me usaste para limpiar tus desastres durante 17 años.
Y luego me arrojaste a tu padre para salvar tu reputación. Nunca fui tu hija para ti, solo era útil. Eso no es cierto. Eso no. Dime una cosa que sepas de mi vida. Una cosa que no esté relacionada con alguna de tus crisis. Abrió la boca, la cerró. Nada. Me subí a mi auto y encendí el motor. A través del parabrisas, pude ver a mi padre de pie en el camino de entrada, con su costoso traje arrugado y el rostro pálido de terror. Detrás de él, en la puerta de la casa, había aparecido Arthur. El anciano se apoyaba contra el marco de la puerta, y, aun desde esa distancia, podía ver la forma en que miraba a su hijo. La comprensión que amanecía, el colapso de 40 años de fe. Puse el auto en reversa, retrocedí por el camino, metí primera y me fui. La grava crujió bajo mis neumáticos y la finca Sterling se encogió en mi espejo retrovisor hasta que desapareció detrás de los árboles desnudos del invierno. Conduje hasta que llegué a la costa, en algún lugar de la región de Tidewater, mientras comenzaba a caer la primera nieve. Encontré un motel con un letrero de vacantes. Me registré usando mi tarjeta corporativa y dejé que la mujer de la recepción me diera la llave de una habitación que olía a sal y a alfombra vieja. La habitación tenía una ventana que daba al océano. La abrí, dejando que entrara el aire frío, y me senté en la cama mirando el agua negra. Mi teléfono había estado vibrando durante horas. Lo saqué y miré las notificaciones. 23 llamadas perdidas de mi padre. 5 de David Lawson. Un mensaje de texto de un número que no reconocí, llámame de inmediato. Esto es urgente. Ausa Michei. Apagué el teléfono. Lo puse en la mesa de noche, me acosté y me quedé mirando el techo manchado de agua. Las olas seguían llegando. La nieve seguía cayendo. Y, en algún lugar detrás de mí, todo lo que había pasado meses construyendo se estaba desmoronando. Dormí. Por la mañana, el mundo era blanco. Me desperté con la luz del sol de invierno entrando a raudales por la ventana que había olvidado cerrar, el piso espolvoreado con la nieve que había soplado durante la noche. El océano era verde grisáceo bajo un cielo despejado, olas con crestas blancas chocando contra una playa por la que nadie había caminado en días. Me levanté, hice café instantáneo en la pequeña cafetera de la habitación y me quedé junto al cristal. Mi teléfono seguía apagado. Lo dejé así. Alrededor del mediodía, me fui del hotel y encontré un restaurante que estaba abierto. Pedí huevos, tostadas y más café malo, y comí junto a la ventana, viendo cómo se derretía la nieve. La mesera rellenó mi taza sin preguntar. Cuando trajo la cuenta, me miró a la cara, pareció a punto de decir algo, pero lo pensó mejor. Dejé un billete de $20 para una cuenta de $12 y caminé hacia mi auto. El viaje de regreso a DC duró 4 horas. Llegué a mi apartamento mientras el sol se ponía, las luces de la ciudad comenzaban a parpadear contra el cielo gris. Todo se veía igual, la calle estrecha, la casa adosada de ladrillo, el gato del vecino mirando desde una ventana. Pero se sentía diferente de alguna manera. Más pequeño, más silencioso. Desempaqué mi bolsa, preparé café de verdad, me senté en mi sofá y finalmente encendí mi teléfono. 57 llamadas perdidas, 92 mensajes de texto. Me desplacé por ellos sin leer. El nombre de mi padre una y otra vez. David Lawson. Números desconocidos. Un solo mensaje de voz de la línea personal de Arthur Sterling que borré sin escuchar. Un mensaje de texto de Jessica Brooks destacó, vi las noticias. Llámame cuando puedas. Abrí mi laptop y busqué. El primer artículo apareció de inmediato. Gran jurado federal acusa a desarrollador de Richmond por fraude electrónico y violaciones de valores. La historia detallaba todo. Las pérdidas de $8 millones, los rendimientos fabricados, los jubilados que habían perdido los ahorros de toda su vida. Mencionaba que se había negociado un acuerdo de culpabilidad, pero que había colapsado en el último minuto debido a circunstancias que la oficina del fiscal de los Estados Unidos se negó a especificar. El rostro de mi padre miraba desde la fotografía adjunta, captado a mitad de paso fuera del Palacio de Justicia Federal. Su expresión era una máscara de confianza forzada que no llegaba a sus ojos. Cerré la laptop.
El juicio tuvo lugar en septiembre siguiente. No asistí. Jessica me enviaba actualizaciones, ella tenía amigos en la comunidad legal de Richmond, y seguí la cobertura desde la distancia. La fiscalía presentó su caso metódicamente. La defensa ofreció excusas. Las víctimas testificaron una tras otra sobre ahorros para la jubilación perdidos, sobre casas vendidas, sobre fondos para la universidad de sus hijos que ya no existían. El jurado deliberó durante 6 horas. Culpable de todos los cargos. En la audiencia de sentencia en noviembre, el juez señaló la completa falta de remordimiento de mi padre y su intento de culpar a otros por su propia conducta criminal. Le dio 12 años. Lo leí en el periódico, igual que todos los demás. La fotografía mostraba a mi padre siendo llevado esposado, su rostro flácido, sus hombros hundidos. Detrás de él, apenas visible en el borde del encuadre, Arthur Sterling estaba sentado en la galería, mirando al frente, hacia la nada. Diciembre llegó frío y despejado. Volví al trabajo. El director ejecutivo de la empresa tecnológica con el escándalo de acoso necesitaba gestión. Un senador estatal había sido atrapado en una estafa inmobiliaria que requería un manejo delicado. Trabajo normal, el tipo de crisis que pertenecía a extraños. Un martes por la tarde, llegué a casa y encontré un sobre en mi buzón. Sin remitente. Adentro había un recorte de periódico, una pequeña noticia de la página de Sociedad de Richmond sobre Arthur Sterling renunciando a la junta directiva de la fundación familiar. Problemas de salud, decía el artículo. La fotografía que lo acompañaba mostraba a un anciano que parecía 20 años mayor de lo que era hace 2 meses. No había nota con el recorte. No sabía quién lo había enviado y no me importaba en lo más mínimo. Tiré el sobre a la basura e hice la cena. En Nochebuena, conduje a M.C. Lean, al cementerio donde estaba enterrada mi madre. El suelo estaba duro y congelado, y una fina capa de nieve lo cubría todo, convirtiendo las hileras de lápidas en suaves formas blancas bajo la luz gris de la tarde. Su tumba era sencilla, una lápida de granito, su nombre y las fechas. Linda Murray Jenkins, amada madre. Yo misma la había pagado, rechazando la oferta de ayuda de mi padre. En ese momento, me había dicho a mí misma que era porque podía pagarla. Mirando hacia atrás, creo que incluso entonces sabía que no quería deberle nada. Me quedé allí parada por un largo tiempo, con las manos en los bolsillos, viendo la nieve caer. Lo intenté, dije finalmente, con voz baja en el aire quieto. De verdad lo hice. Intenté ayudarlo como me pediste, pero él no quería ayuda. Quería a alguien a quien culpar. El viento se levantó, arremolinando la nieve en pequeños círculos alrededor de mis pies. Sé que querías que yo fuera mejor que eso. Que siguiera ayudándolo de todos modos, pasara lo que pasara. Pero ya no pude hacerlo, mamá. Simplemente no pude. La tumba no respondió nada. Por supuesto que no. Pero parada allí, en el frío y el silencio, sentí que algo cambiaba en mi pecho. No era perdón. No estaba segura de creer en eso. Ya no. Pero era algo así como la aceptación de lo que había hecho, de lo que había elegido no hacer. La nieve caía con más fuerza ahora. Limpié un poco de la lápida, luego me di la vuelta y caminé de regreso a mi auto. El estacionamiento estaba vacío, excepto por mi vehículo y una vieja camioneta familiar cerca de la entrada que no estaba allí cuando llegué. A medida que me acercaba a mi auto, vi a alguien apoyado contra él. Chase. Se veía diferente que en Acción de Gracias. Más delgado, más pálido, con ojeras oscuras. Llevaba un abrigo demasiado fino para el clima, y tenía las manos profundamente metidas en los bolsillos. ¿Cómo me encontraste? Pregunté. Pregunté por ahí. Alguien en tu firma mencionó que usualmente vienes aquí en Nochebuena. Se enderezó y se alejó del auto. No estoy aquí para. No te voy a pedir nada. Solo quería decirte algo. Esperé. Papá vendió la finca. Dijo que toda. La casa de Charlottesville, las propiedades, todo lo que no estaba en el fideicomiso. Mamá se fue hace 2 semanas, tomó todo lo que pudo llevar y se mudó a la casa de su hermana en Florida. No dije nada. ¿Y el abuelo?
La voz de Chase se cortó. Se aclaró la garganta. Tuvo un derrame cerebral la semana pasada. Está en el hospital. No creen que lo logre. La nieve caía entre nosotros. Pensé en Arthur Sterling, solo en la habitación de un hospital en alguna parte. Su imperio desmoronándose, su hijo en prisión, su familia dispersa. Debería haberse sentido como justicia. Tal vez era justicia. No se sentía como nada. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque pensé que debía saberlo. Chase me miró a los ojos. ¿Y por qué te debo una disculpa por el Día de Acción de Gracias? Por todo eso. La forma en que simplemente me quedé sentado ahí mientras ellos. No me debes nada. Sí te lo debo. Sabía que no estaba bien lo que el abuelo estaba diciendo. Sabía que papá estaba mintiendo sobre algo y solo me quedé ahí sentado porque era más fácil que hacer preguntas. Negó con la cabeza. He estado haciendo eso toda mi vida. Solo sentarme ahí. Miré a mi medio hermano. A este hombre que apenas conocía, que compartía mi sangre pero no mi historia, que había crecido en el mundo del que yo había sido excluida. Parecía perdido. Parecía alguien que un día se despertó para descubrir que todo lo que creía saber estaba equivocado. Vete a casa, Chase, dije. Cuida de tu familia. Averigua qué quieres que sea tu vida. ¿Y qué hay de ti? Abrí la puerta de mi auto. Yo ya lo hice. Se quedó allí, bajo la nieve, mientras yo me alejaba, su figura haciéndose cada vez más pequeña en el espejo retrovisor hasta que la carretera se curvó y él desapareció. La autopista estaba casi vacía, la mayoría de la gente ya estaba en casa con sus familias para las fiestas. Conduje hacia el este en dirección a DC, con los limpiaparabrisas marcando un ritmo constante contra la nieve. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Jessica: Feliz Navidad. Cena mañana si estás libre. Mis padres hacen demasiada comida. Me detuve en un área de descanso para responder: llevaré el vino. El estacionamiento estaba desierto, las máquinas expendedoras brillaban a través de la nieve. Me quedé sentada en el auto con el motor encendido, la calefacción zumbando, observando cómo se acumulaban los copos en el parabrisas. Mi madre me había pedido que ayudara a mi padre cuando lo necesitara. Lo había hecho. Durante 17 años, le había dado todo lo que podía darle, y al final, él había elegido arrojarme a la basura en lugar de admitir la verdad sobre sí mismo. Ese no era mi fracaso. Era el suyo. Puse el auto en marcha y volví a la autopista. La nieve estaba parando ahora, y las nubes comenzaban a romperse. A través de los huecos, podía ver las primeras estrellas de la tarde apareciendo en el cielo que se oscurecía. La carretera se extendía ante mí, recta y despejada, llevándome de regreso a la ciudad y hacia lo que fuera que viniera después. Subí el volumen de la radio y seguí conduciendo. A veces, la cosa más difícil que harás en la vida será dejar de salvar a alguien que se la pasa ofreciéndote como sacrificio. El amor, la lealtad, la familia. Nada de eso significa que tengas que quedarte ahí y asumir la culpa por las decisiones de otra persona. En algún momento, ayudar deja de ser amabilidad y comienza a convertirse en permisividad. Y alejarte no es una traición cuando quedarte es lo que te destruye.